Vamos al libro de Segundo Reyes, capítulo 2. Segundo Reyes, capítulo 2. Estamos estudiando este personaje tan interesante, Eliseo, y como hemos explicado en este estudio sobre Eliseo, Eliseo es un cuadro del siervo de Dios. En otras palabras, cuando tú estudias el Antiguo Testamento, encuentras personajes muy importantes que representan a Cristo o representan al creyente o representan a otra persona. Entonces, en la historia de Elías vemos a alguien que representa a Jesucristo. De hecho, cuando querían describir la Biblia, decían la ley y los profetas y Jesús. Entonces la ley, por supuesto, representado por Moisés, los profetas por Elías y Jesús. Entonces Moisés y Elías son cuadros o ilustraciones del ministerio de Jesucristo. Y cuando Elías fue ascendido al cielo, él dejó atrás a Eliseo. De la misma forma que Jesús ascendió al cielo y nos dejó atrás para servirle en cada momento. Entonces hemos aprendido de la importancia de reproducirnos en otras personas, como hizo Jesús con los discípulos y como hizo Elías con Eliseo. Es importante que siempre estemos pensando en la persona en la cual nos vamos a reproducir para que pueda seguir con el ministerio. Te puedes imaginar si los 12 discípulos, no hubieran hecho nada después de la ascensión de Cristo. ¿Estaríamos salvos nosotros? ¿Seríamos salvos nosotros? No. Las siguientes generaciones dependen de nosotros, que nosotros seamos fieles con este llamamiento. Entonces aprendimos primeramente sobre el llamamiento de Eliseo, algo que predicó Julio hace 3 semanas. Después vimos cómo Elías quería dejar a Eliseo, pero Eliseo insistía en seguir a Elías. Entonces los llevó a 4 lugares para enseñar los principios más importantes para seguir con el ministerio. Vimos cómo lo llevó a Gilgal, que habla de la conversión, después a Betel, que habla de la comunión, significa casa de Dios, después a Jericó, que habla sobre el combate, y finalmente a Río Jordán, que habla sobre la consagración. Y vimos cómo Elías estaba enseñando por medio de lugares muy importantes en la historia de Israel cómo podía ser un buen siervo de Dios después de su salida. Pero la semana pasada vimos que faltaba algo. En otras palabras, Eliseo tenía la información, pero le faltaba algo. Era igual con los discípulos de Jesús. Ellos tenían toda la información, pero le faltaba algo. Y lo que le faltaba a Eliseo era pasión. Tenía la información, pero no tenía la pasión. Entonces él pidió de Elías una doble porción de su espíritu, que aprendimos que el espíritu representa la parte del ser humano que es su ánimo, arrojo, las ganas, ¿verdad? La pasión, en otras palabras. Y él dijo, yo quiero una doble porción para poder hacer tu obra. Es interesante que cuando se fue Jesús, vino el Espíritu Santo y los discípulos eran completamente diferentes después. Tenían pasión, predicaban la palabra por todos lados. Dios está buscando a creyentes, a siervos con pasión para servir al Señor. Yo vi esto esta semana hablando sobre la pasión. 3 verdades sobre la pasión. 3 verdades. Ok, estoy viendo. Ahí está. Número uno, nada significativo se hace en la vida sin pasión. Yo creo que eso es algo muy importante. Las cosas grandes que la gente hace siempre es con pasión. Número 2, la mayoría de los ganadores en la vida son solo ex perdedores que finalmente se apasionaron. Yo creo en esto completamente. Y finalmente, otra cosa que dijo alguien es, la peor bancarrota del mundo es la persona que ha perdido la pasión. Yo creo que no hay nada más triste que un cristiano, porque el Espíritu Santo vive en él o en ella, que no tiene pasión por el Señor. Es una tragedia. Realmente es un desperdicio de toda su vida. Porque algún día vamos a estar delante de Jesús y quizás no vamos a poder decir, yo conocía toda la Biblia, yo era muy elocuente, yo sabía muchas cosas. Pero una cosa que vamos a poder decir, yo tenía pasión por ti. No hay ninguna excusa para no tener pasión por el Señor. Y es triste cuando un creyente no tiene esa pasión. Dios necesita creyentes con pasión para cambiar este mundo. Y lo que vamos a ver esta noche es la primera prueba realmente de Eliseo después de cruzar el río Jordán. Él inmediatamente se va a encontrar con 2 problemas. Voy a leer lo que dice. Vamos a
Segundo de Reyes capítulo 2, versículo 18, para tener el contexto. Eso es después de cruzar el río Jordán. Vienen 50 profetas y dicen, vamos a buscar a Elías. Y dice Eliseo, no vale la pena. Yo sé dónde está Elías. Lo buscan de todas maneras y regresan. Y dice en el versículo 18, y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? Yo les dije, en otras palabras, yo te dije, yo les dije. Entonces dice en versículo 19, y los hombres de la ciudad es Jericó, dijeron a Eliseo, aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poner en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Versículo 23, vamos a ver 2 milagros esta noche. Después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino salieron los muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De ahí fue al monte Carmelo y allí volvió a Samaria. Anoche pasamos una porción de una película que se llama, creo que es El Renacido, que es una historia de un hombre atacado por un oso. No lo pasamos esta noche, pero es impactante ver un oso atacar a una persona. En esta historia, 42 muchachos despedazados por 2 osos. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver lo que pasó en Jericó con lo que pasó en Betel? Lo que tienen que ver las 2 historias es, en ambos casos, habla sobre la maldición. Jericó tenía una maldición sobre la ciudad, por eso las aguas estaban malas. Betel tenía una maldición sobre la ciudad también. La diferencia es que en Jericó buscaron ayuda de Eliseo, buscaron la palabra de Dios. En Betel se burlaron y vemos cómo las 2 cosas terminaron. Entonces, lo que estamos viendo esta noche es lo que pasó cuando Eliseo, después de tener la pasión, se encontró con la maldición sobre 2 ciudades. Ahora, como tú sabes, hay una maldición sobre este mundo, sobre la vida de muchas personas a causa de la caída. Quizás para ver un pasaje en Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Todos los problemas que enfrentamos en nuestra vida, todos los problemas que tienen nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, se derivan de la maldición. El problema más grande en el mundo es la maldición. Pero de la misma forma que Dios usó a Eliseo para levantar la maldición de ambos lugares, es igual con nosotros. Dios quiere usarte para remover la maldición en la vida de otras personas. Se fue Jesús, Él vino para morir en la cruz, para quitar la maldición. Pero Él nos dejó aquí en la tierra para seguir adelante con su ministerio. Y nos encontramos con muchas personas bajo la maldición. Y Él necesita de nosotros, igual a Eliseo, para remover la maldición. Vamos a hablar esta noche de cómo remover la maldición. Pero vamos a orar primero. Padre, gracias por este tiempo que nos ha dado esta noche para reunirnos en tu nombre, para cantarte y alabarte, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu presencia esta noche entre nosotros. No solamente dentro de nosotros los que te hemos recibido, sino entre nosotros. Y yo te pido, Señor, que al estar viendo este pasaje, que tú puedes hablar a nuestro corazón, que tú puedes tomar tu palabra y hacerla viva en nuestro corazón, para que podamos hacer los cambios que necesitamos hacer para tener pasión por ti. Y yo te pido, Señor, que levantes una generación de siervos tuyos con pasión para compartir con otros, porque vivimos en un mundo que está completamente controlado por la maldición. Y yo te pido que nos uses, que pensemos en nuestros amigos que están bajo la maldición, nuestros vecinos y otras personas, y que nos uses. Y yo te pido esta noche, si una persona que no te conoce, yo te pido que toques su corazón
para que te pueda recibir esta noche. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Vamos a ver 3 principios para ser usados por Dios para remover la maldición en otras personas. Número 1, como dice aquí, tenemos que comprender la causa, en primer lugar, de la maldición. Si no comprendemos la causa, no podemos arreglar problemas. Es como que cuando un paciente va a un médico, para que el médico pueda sanar el paciente, tiene que entender la causa. No es suficiente ver los síntomas. O si tú tienes un carro con problemas y lo llevas al mecánico, él tiene que entender la causa del fallo para reparar tu carro. O si tienes un abogado, el abogado no te puede ayudar si no comprende el caso que está viendo. Ese es el problema cuando tenemos un problema. Vivimos en un mundo donde hay muchos problemas y muchas personas no pueden resolver los problemas porque no entienden la causa. Creen que es un problema político, es un problema económico. Entonces buscan la solución en lugares equivocados para poder remover la maldición en la vida de nuestra mamá, nuestro papá, nuestro vecino. Tenemos que comprender la causa. Ahora, una cosa importante sobre esto: para resolver cualquier problema, no solo hay que conocer los síntomas, sino también la causa. Lo que vemos al comenzar esta historia son síntomas de un problema. Por eso es difícil ser un pediatra. Si tú alguna vez has hablado con un pediatra, o sea, un pediatra aquí, dicen que algo muy difícil para ellos es que los niños no pueden explicar el problema. O un veterinario, si tú eres un veterinario, muy complicado porque los perros y los gatos no hablan. Entonces cuando uno no entiende la causa, es bien difícil hacerlo. Entonces para poder remover la maldición, tú y yo tenemos que comprender cuál es la causa de la maldición. Esa es la primera cosa. Ahora, mira lo que dice la historia. Dice en versículo 19: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve. La primera cosa que tenemos que entender de Jericó es que Jericó era una ciudad muy bonita. Se llamaba la ciudad, o todavía se llama la ciudad de las palmeras. Durante mucho tiempo en la historia de Israel era la segunda ciudad más importante, Jerusalén y Jericó. Es la ciudad más baja sobre la faz de la tierra. Está a un nivel de 258 metros debajo del nivel del mar. Es el lugar más bajo. Entonces es un lugar que tiene un clima muy agradable en el invierno. Los judíos ricos en Jerusalén muchas veces tienen casas en Jericó donde pueden pasar el tiempo cuando está nevando, está haciendo mucho frío. Entonces es una ciudad conocida por sus palmeras, por su belleza. Algunos la identifican como la ciudad más antigua del mundo también. Entonces tiene muchas cosas bonitas, muchas cosas hermosas. Cuando la gente va allá, toma muchas fotos. Tú puedes ver muchas personas hablando de la belleza de este lugar. Pero tenía un problema. El león no es como lo pintan. Tenía problemas graves. Aunque era un lugar bonito por fuera, adentro tenía 2 problemas: aguas contaminadas y por ende tierra infértil. Algo que es interesante, si alguna vez has ido o has vivido en California, o tú conoces los problemas de California, un problema muy grave que tiene el estado es el agua, el manejo de agua. Cuando te sequías tiene muchos problemas, y a veces, si tú has vivido allá, están racionando el agua, pero el agua sigue fluyendo los ríos hasta el mar, porque tienen que mantener una cantidad X de agua dulce fluyendo al mar, porque si no está fluyendo, entonces el agua salada comienza a entrar en las tierras, y una vez que sea salada, la tierra ya no sirve. Es lo que estaba pasando aquí. No sabemos exactamente cómo estaba pasando, pero algunas impurezas estaban en las aguas y estaban arruinando todo. Según los historiadores, tenía un problema con abortos en todas las mujeres y los animales, y era un problema grave. Y a mí me llama la atención que cuando tenían el problema, buscaban al profeta para resolver el problema. Me hace pensar, ¿me busca a mí mis contactos cuando tienen un problema como esto? Y yo creo que deben buscarnos. Ahora, ¿por qué tenían una maldición? Tenemos que ver la historia. Cuando el pueblo de Israel venía del desierto y cruzó el río Jordán, su primera batalla fue con Jericó. Y Jericó era una ciudad que representaba toda la maldad de Canaán.
Era un lugar con fortalezas grandes. Y Dios dijo, yo voy a darles una gran victoria. Van a marchar 7 veces alrededor de la ciudad, van a tocar el cuerno y van a caer los muros. Pero es interesante lo que dijo Dios por medio de Josué después de la caída de los muros. Él dijo en Josué 6:26, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, es muy importante para entender esta historia, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Básicamente Dios había dicho, no se puede reedificar. Si ustedes reedifican la ciudad va a estar bajo maldición. Y es curioso porque durante muchos años no tocaban esa ciudad. Era la ciudad bajo maldición, todo el mundo lo sabía. Pero en el tiempo de Acab, el famoso rey Acab, que era un hombre muy malvado, había un hombre que decidió reedificar la ciudad. Se llamaba Hiel. Si me ayudan, gracias. En su tiempo Hiel de Betel reedificó a Jericó. Pero nota lo que dice. Aprecio la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y aprecio la vida de Seub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces tenemos que entender algo sobre Jericó en este momento. Es una ciudad bonita por fuera, pero adentro una maldición tremenda en su interior. No dejes que las apariencias te engañen. Este mundo está bajo la maldición de Dios y necesita ayuda. Es interesante lo que dice aquí en versículo 19. Dice, he aquí el lugar en donde está colocada esa ciudad es bueno, como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Es interesante que tenían manantiales donde salía mucha agua. Dice en versículo 20, entonces él dijo, tráeme una vasija nueva y poner en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo de los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Tú puedes ir ahora a este lugar en Jericó que se llama el manantial de Eliseo. En este momento tú puedes ir allá y tú vas a encontrar, yo creo que ese no tiene batería, ese problema, porque no funciona tampoco la luz, solo para después, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que si una persona va a Jericó, hay un manantial que está funcionando ahora. Y es interesante que de este manantial salen más de 1000 galones de minuto, 1000 galones por minuto de agua. Es una cosa increíble. Y hasta la fecha son buenas las aguas que están ahí. Entonces es curioso este milagro, porque si te puedes imaginar, estos manantiales donde están fluyendo mucha agua y están contaminando toda la ciudad. Un problema serio. Pero note de que es un cuadro esto para nosotros, porque echar agua a 1000 galones por minuto no puede hacer nada. Echar sal, a 1000 agua que está saliendo por 1000 galones por minuto, eso no va a hacer nada. Pero el milagro nos habla de algo. Yo creo que Dios escogió esta forma de sanar para enseñarnos a nosotros una gran lección. Entonces identifiquemos todos los elementos que están en este milagro. Número 1, ¿qué significan los manantiales? Si pueden avanzar, por favor. Vamos a Jeremías 6:6-8. Si pueden avanzar, gracias. Jeremías 6, versículo 6. Dice Jeremías 6:6. Hablando de qué representan manantiales de agua. Jeremías 6, versículo 6. Interesante aquí. Dice en Jeremías 6, versículo 6, dice lo siguiente: porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortar árboles y levantar vallado contra Jerusalén. Esa es la ciudad que ha de ser castigada, todo está lleno de violencia. Ahora, nota cómo identifica el problema. Como la fuente nunca cesa de emanar sus aguas, así ella nunca cesa de emanar su maldad. Injusticia y robo se oye en ella. Continuamente en mi presencia enfermedad y herida. Y dice, corrígete Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. ¿Cuál es la causa de la maldición? ¿Cuál es la causa? ¿Un mal partido político? ¿La economía? No, la maldad del hombre. No nos engañemos.
Todos los problemas que tenemos en San Salvador vienen de un problema. Y si no entendemos la causa, no vamos a lograr nada. El problema es la maldad del hombre. Hay que tratar la raíz del problema. Y de la misma forma que esas aguas contaminadas estaban afectando a toda la ciudad, cuando hay pecado en nuestra vida, hay maldición en todas partes. Es terrible cómo el pecado afecta y contamina todo lo que toca en cada momento. Dice en Salmo 107:33, hablando de Dios, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Por la maldad de los que la habitan. Todos los problemas tienen su raíz como esto. Muchas veces cuando, no tanto ahora, pero yo me acuerdo durante la guerra aquí en el país que nosotros vivimos aquí, y muchas veces cuando viajábamos a los Estados Unidos la gente me preguntaba sobre los problemas, porque mucha gente no entendía lo que estaba pasando. Me preguntaban sobre la política, la guerra, la economía y todo eso. Yo trataba de dar una explicación breve, porque yo siempre decía, no importa, la solución es Cristo. A veces suena demasiado sencillo, pero la vida se vuelve muy, muy sencilla cuando uno entiende que el problema siempre, 100% del tiempo, es el pecado en el corazón. Y la solución siempre es Jesucristo. Cuando nosotros tratamos de meter otras cosas, metemos impurezas y las aguas son turbias y no logramos nada. Es como San Salvador. Por fuera, esa es una ciudad preciosa, es hermosa. Cada vez que cuando vengo en un avión yo veo para abajo, digo, qué bonito, me gusta ver los volcanes, qué ciudad más preciosa. Pero por dentro, como nuestra ciudad, ¿cómo son los manantiales de San Salvador? Hay un problema. Y yo creo que vivimos en un mundo donde muchas personas han sido contaminados porque la fuente está mala y están buscando personas que pueden remover la maldición. Una pregunta: cuando tus familias o compañeros de trabajo tienen un problema moral, emocional o espiritual, ¿te buscan? ¿Saben que igual Eliseo eres un siervo de Dios? Y de la misma forma que la gente enferma busca un buen médico, nos deben buscar cuando están enfermos espiritualmente. Yo tengo un solo propósito de estar aquí en la tierra. No tengo dos, solo uno, porque es igual a Eliseo. Dios me ha dejado y te ha dejado aquí en la tierra para seguir con su ministerio. Y nosotros estamos rodeados por personas que están enfermos moralmente, espiritualmente, a causa de la maldición que está sobre su vida. Y necesitan que igual a Eliseo llegamos. Entonces necesitan ver en nosotros que tenemos la respuesta. Segundo principio, comparte la cura. No te sirve conocer la causa y cómo resolver el problema si no vas a compartir la cura. Yo creo que el problema con muchos de nosotros, es que sabemos qué hacer, pero nos volvemos egoístas. Sabemos que solamente Cristo puede salvar a la gente, pero tenemos nuestro amigo que tiene problemas y nunca le hablamos de Cristo. Tenemos nuestros compañeros de estudio, de trabajo, que tienen problemas grandes y nunca les hablamos de Cristo. Tenemos la cura, pero no la compartimos. Somos como la persona que encontrara la cura por el cáncer y guarda el secreto. Es una cosa terrible. ¿Qué dirías de la persona que mañana descubriera la cura para el SIDA y no dijera nada? No, es que me da pena. No, yo no quiero hablar con la gente. Diríamos, qué ridículo esto. Pero nosotros tenemos que enfrentar un problema mucho más grave. El pecado es mucho más terrible y tenemos la cura. Entonces, nota qué es la cura aquí. A mí me llama la atención como él dice que tiene que sanar las aguas. Regresemos a 2 Reyes capítulo 2. Curioso que dice que la clave es la sal. Lo voy a leer una vez más, versículo 20. Entonces él dijo, tráeme una vasija nueva y poner en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Ahora, si tú estás tratando de imaginarte cómo la sal puede por medio de una reacción química sanar algo en el agua, estás perdiendo tu tiempo. No se puede explicar científicamente.
Ese es un milagro, es algo que Dios hizo. Dios intervino en nuestra realidad y Él hizo este milagro de sanar las aguas. De la misma forma que cuando una persona tiene un problema con pecado, Dios tiene que venir de una forma milagrosa y convertir su corazón, sanar su corazón. Es una cosa de igual milagrosa cuando una persona se convierte. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué uno usó azúcar o loroco? Estaba pensando mucho en loroco porque hay muchos valles que hablan de loroco. Pero ¿por qué usó sal? ¿Por qué sal? Porque quería enseñaros algo. No es por casualidad. Cada milagro tiene un propósito para enseñarnos algo. Y la sal es muy interesante. Ahora, hablemos primeramente del agente de la cura. ¿Qué es el agente de la cura? El medio de la cura. El medio de la cura es la sal. ¿Qué enseñaba la sal? Número uno, la sal, como todos aquí saben, representa al creyente. Dice, es interesante que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Pero realmente, ¿quién es la luz? Jesucristo, solo reflejamos la luz de Él. Pero también dijo, vosotros sois la sal. Entonces yo tengo una pregunta, ¿es realmente Jesucristo la sal? No, Él nunca dijo, yo soy la sal. La sal es un título, es un privilegio reservado solamente para los hijos de Dios. Ninguna otra persona puede usar este título y vamos a ver por qué. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, ¿por qué usa Dios la sal para representarte a ti? ¿Verdad? No es que donde te encuentres el lugar es salado después. No tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Está diciendo que los elementos o una descripción de la sal describe cómo debe ser un creyente en un mundo que está contaminado. Número uno, ¿qué hace la sal? La sal sazona. La sal da sabor. En las ofrendas del Antiguo Testamento decía Dios por medio de Moisés, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. En el Antiguo Testamento, cuando hacían sus sacrificios, siempre echaban sal sobre la ofrenda, o la ofrenda de sacrificio, la carne, para demostrar algo muy importante. Esa sal, de la misma forma que cuando echas sal a comida y cambia el sabor, cambiaba la naturaleza del sacrificio. Era una forma de decir, estoy echando esta sal como una señal que Dios está haciendo la obra en este momento. Dios nos ha ubicado en nuestro lugar de trabajo para dar sabor a nuestro medio ambiente. El mundo es insípido. El mundo es aburrido. El mundo es un pan sin sal. Solo el siervo de Dios puede darle sabor. La razón por la cual la mayor parte de la gente en el mundo el viernes en la noche quiere emborracharse es porque su vida es aburrida. Tienen que dar sabor a su vida y creen que la solución es emborracharse, endrogarse, tener relaciones sexuales con muchas personas y todas las cosas que ofrece el mundo. Está diciendo, yo el mundo soy aburrido, tienes que hacer esto para que haya sabor en esta vida. Pero Dios ha puesto creyentes que deben ser personas que representen el sabor. Cuando una persona conoce a Cristo, ya no quiere hacer estas cosas porque dice, yo estoy realizado. Hay plenitud de gozo en la presencia del Señor. Yo tengo esta relación y esa es una vida sabrosa. Es lo máximo. Y Dios te ha ubicado en cada lugar donde te encuentras para que la gente que está tan aburrida, que tiene que ver pornografía, acostarse con muchas personas, endrogarse, emborracharse, no tiene que hacerlo. ¿Y saben lo más tremendo de esto? Hacen estas cosas y el día siguiente se sienten vacíos y tienen que hacerlo otra vez. De la misma forma que una persona nunca está satisfecho con estas cosas y recibe la satisfacción, de la misma forma que la sal da sabor, ¿verdad? Y una persona siente satisfecho cuando pruebe la comida, es igual cuando un creyente está presente el evangelio en una persona. La sal es clave para dar sabor a las cosas. ¿Cuál es la comida más salada que vende McDonald's? Si tú vas a McDonald's mañana
Y yo te pregunto, ¿cuál comida que ellos venden es la comida que tiene más sal? Papas fritas. No. Milkshake. Milkshake, pruébenlo en Google. Algunos están leyendo en Google en este momento, ¿verdad? Tiene más sal un milkshake. ¿Y sabe por qué? Yo creo que hay dos razones. Una razón es un poco, una razón por la cual lo hacen es porque resalta el sabor. Lo que hace que un milkshake tenga un buen sabor y tan dulce y tan bueno es mucha sal. Porque sal tiene este poder. Cuando tú echas sal, saca el sabor de cualquier cosa. Yo creo que tiene mucha sal también por otras razones, para que regreses para tomar otro batido de milkshake. Yo creo que es en parte. Pero mi punto es esto. La sal en sí no es nada. Nadie dice, hey, tengo hambre, voy a comer una pinta de sal, ¿verdad? Solamente. La sal tiene su poder cuando entra en contacto con otras cosas. El creyente tiene su poder cuando entra en contacto con otras personas. Pero si la sal pierde su sabor, es inútil. Yo creo que la cosa más triste hoy en día es tantos creyentes que no tienen sabor. Como dice aquí, ¿verdad? Buena es la sal. Pero si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? ¿Y tú sabes cómo se hacía insípida la sal en la antigüedad? No es que de repente no funciona. O sea, si tú tienes sal de hace 5,000 años, es pura sal, siempre funciona. Lo que pasa es que se llena de impurezas. Y si la sal se llena de muchas impurezas, no sirve. De hecho, los romanos lo que hacían con una sal que se llamaba de muchas impurezas era botar la sal y echarla sobre las calles. Entonces, por eso dice aquí, ni para la tierra ni para el mulador es útil. La arrojen fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. La sal es algo distinto. Es completamente diferente a la comida sobre la cual es echada. Por favor, oí esto. El poder de la sal se encuentra en esa diferencia. Cuando un creyente no es diferente, la gente sigue con su maldición. Si la sal no entra en contacto, van a seguir con su vida insípida. Y tienen que emborracharse o lo que sea para que sienten algo en su vida. Y es muy triste. Cuando tú tienes la respuesta, tú tienes el gozo, tú has experimentado relación viva con Jesucristo y no dices nada. Es como no usar la sal en ningún momento. A mí me llama la atención este proverbio. Dice, como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Cuando tú llegues a tu oficina y eres igual a los demás, el manantial sigue corrompido. No puede haber cambio. Cuando eres como los demás, ellos sufren más que tú, porque no puede limpiar el manantial en ningún momento. Tenemos una responsabilidad. Jesús ascendió al cielo como Elías y dejó a Eliseos aquí en la tierra. Y nuestro trabajo es ser parte de la cura, parte de la solución. Y lo hacemos cuando somos diferentes a otros y cuando aplicamos la cura en cada momento. Otra cosa que hace la sal es que sana. De hecho, lo que dice aquí, dice en versículo 21, y así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Una vez que una persona entra en contacto con la sal y escucha de Cristo se convierte, no hay enfermedad moral ni espiritual. Es interesante que el cuerpo humano tiene 4 onzas de sal, solo 4 onzas de sal, pero sin esa sal los músculos no se pueden contraer, la sangre no se puede circular, la comida no se puede digerir y el corazón no late. El sodio, por supuesto, hace eso donde viene la sal. Es una cosa tan importante. Yo no sé cuántos se acuerdan la historia de Napoleón, pero cuando pensamos en Napoleón, pensamos que Napoleón perdió la batalla de Waterloo, pero realmente ya había perdido. Porque Napoleón estaba peleando mucho tiempo en Rusia, y dicen que sus soldados tenían muchas heridas, pero no tenían sal. Y la sal es lo que echaba las heridas para sanar, porque la sal era un buenísimo antiséptico y no tenían sal. Pero la sal era tan valiosa en el tiempo de los soldados romanos que a veces para pagarles no pagaban con dinero, pagaban con sal. Y en latín ese era su salarium. Salarium es la palabra. O sea, lo que yo recibía como un soldado era un salarium. ¿De dónde viene nuestra palabra? Salario, de sal.
Para Dios, tú eres la solución. Para Dios, tú eres preciosa e importante. Dios te ama tanto que no solamente te salvó y te dejó en la tierra, te dio un propósito, ser de mucho precio, sazonando y sanando a otras personas. Pero otra cosa que hace la sal, preserva. En la antigüedad, cuando no tenían refrigeradores, ¿qué hacían? Echaban sal a la carne para guardarla de putrefacción. Es igual con el creyente. Yo tengo una creencia que yo veo en la Biblia y yo veo en la historia. Entre más creyentes que sean sal en una sociedad, menos corrupción. Cuando la sociedad es muy corrupta, no tiene nada que ver con la política, tiene todo que ver con los creyentes que no son sal. Es porque no están deteniendo la corrupción como la sal lo hace con la carne o el pescado. Nuestro país depende de nosotros como creyentes haciendo nuestro trabajo. Tenemos que dar sabor, sanar y preservar. ¿Eres sal salada o sal insípida? ¿Eres diferente a los demás en tu trabajo o escuela? ¿Sabe la gente que eres un siervo de Dios? Y finalmente, ¿estás sazonando tu trabajo o tu escuela? Con palabras de gracia. Tenemos que sazonar todo con palabras de gracia. Es importante recordar que cuando tú ves las noticias esta noche, o cuando ves las noticias esta noche, recordar que tú eres la solución y que tú eres precioso para Dios. Y Él te ubica en un lugar estratégico para ese cambio, porque somos la sal. Pero nota la aplicación de la cura. En primer lugar, tenía que ser una vasija. Una vasija. No solamente la sal es la clave, sino también una vasija. Y la vasija en la Biblia siempre representa ¿a qué? Al ser humano. Te voy a dar solo un pasaje, ¿verdad? Es este hombre Conías, una vasija despreciada y quebrada. Es un trasto que nadie estima. ¿Por qué fueron arrojados él y su generación echados a la tierra que no habían conocido? Está hablando de un rey que era malo. Pero yo quiero que te fijes en la parte que dice una vasija despreciada o una vasija. Nosotros somos vasijas que debemos contener la sal para cambiar a otros. Pero no solamente una vasija, tenía que ser nueva. Cuando tú y yo nos convertimos, algo milagroso pasó en nosotros. Algo increíble. Cuando nos convertimos, nos volvimos en un nuevo hombre. Un nuevo hombre. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Todas las cosas son nuevas, son hechas nuevas. Ese es el milagro más grande que hace Dios en nuestra vida, ser una nueva criatura. Sin embargo, el viejo hombre quedó. El viejo hombre es un problema. Lo que la gente no necesita en tu trabajo es una vasija vieja, porque no sirve, va a contaminar la sal. La gente en nuestro trabajo depende de que nosotros cada mañana nos vistamos de nuevo hombre, que confesemos nuestros pecados, que estemos bien con el Señor para que pueda usarnos. Solamente un creyente, una vasija con sal, no hace nada. Tiene que ser un creyente controlado por el Espíritu Santo, el nuevo hombre que hace la diferencia en la vida de cada persona. Pero una cosa más, no solamente tiene que ser una vasija nueva, sino también tenía que ser echada en los manantiales. ¿A qué representan los manantiales de la sociedad? Y ya vimos en Jeremías capítulo 6 que los manantiales son las cosas que influencian a todo lo demás. El manantial de una familia debe ser el papá. Debe ser el manantial. Hoy en día a veces son los hijos, pero debe ser el papá. En el trabajo el jefe, en la escuela los maestros y el director. Y debemos compartir con todos. Debemos compartir el evangelio con todos. Pero debemos concentrarnos en los manantiales. Algo que a mí me impacta de Pablo cuando predicaba el evangelio era la carga que tenía por todos. No importaba su clase social, su trasfondo, su raza, él predicaba a todos. Pero una cosa que no podemos negar es que cuando Pablo llegaba a una ciudad, buscaba a los manantiales. Él hablaba con Festo, el gobernador, con César, el emperador. Es interesante cuando lees sus viajes misioneros en Tesalónica y Berea. Es algo que Julio y yo compartimos con nuestros misioneros. Y cuando fueron a Berea y Tesalónica, dicen que ganaron a mujeres nobles y mujeres con distinción. Siempre me llama la atención que la mejor ofrenda que recibieron fue de Macedonia.
Y Macedonia es la zona donde se convirtió, era una iglesia muy pobre, donde se convirtió una mujer que se llamaba Lidia, que vendía púrpura. Era una mujer rica. Yo me pregunto si ella dio la ofrenda. Y a mí me llama la atención que Lidia, mujeres nobles, con distinción, financiaban al ministerio de Pablo. Pero, ¿quién financiaba el ministerio de Jesús? Mujeres ricas también. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Los manantiales no necesariamente son hombres. Son personas que tienen influencia en cualquier lugar. Entonces, tú estás en tu trabajo y debes compartir con todos, pero sobre todo el jefe. Porque cuando cambia el papá de la familia, cuando cambia el jefe, cuando cambian los líderes, la sociedad puede cambiar. Y esta mentalidad que es a este hermanito que no habla con nadie importante porque es muy humilde o lo que sea, no cabe en la Biblia. Debemos ir a las personas más importantes y compartir el evangelio con ellos. Y Eliseo no estaba jugando, él fue a los manantiales, a la fuente, porque si se convierte lo que tiene más influencia, todo lo demás puede cambiar también.